Nelson. Él nos va a hablar justo de la energía solar para adelante, Nelson. Voy a cronometrar porque vamos un poco retrasados respecto a nuestro programa. Voy a tratar de cumplir con el tiempo que habíamos acordado. Voy a tratar de presentarles un panorama un poco de dónde nos ubicamos. Punto número 1, aproximadamente 2/3 partes de toda la capacidad instalada que tiene México. Exactamente, estamos bien ahí, gracias Pedro. Del lado izquierdo, en estos dos pasteles que ven en pantalla, del lado izquierdo se ve la capacidad instalada que tenemos en todas las tecnologías en el Sistema Eléctrico Nacional. Aproximadamente 2/3 partes son tecnologías que dependen de la quema de combustibles fósiles. Cuando esa capacidad instalada la traducimos después en cuánta energía se genera, y digamos si clasificamos como energía fósil toda la que viene de esas fuentes, pues casi el 80% de toda la energía en México depende de la quema de combustibles. Eso es un poco como para reactivar las alertas de dónde estamos muy lejos de donde deberíamos estar. Entonces, el año pasado, de los 346 terawatt-hora que se generaron en total, apenas 23% puede clasificarse como limpio. De eso limpio, y vamos a la siguiente lámina, Pedro, de eso limpio, de ese 23%, si lo comparamos con dónde deberíamos estar, ¿no? Entonces, en términos de dónde deberíamos estar, lo podemos comparar con las metas de energía limpia que se establecieron en la Ley de Transición Energética publicada en 2015. Y bueno, para ese año, si es que estuviéramos en ruta para cumplir esas metas, el año pasado, 2023, tendríamos que haber estado cerca del 33.3%, respecto de la participación de energías limpias con respecto al total, ¿no? Y pues ese 23% del que hablábamos, pues quiere decir que estamos más o menos 10 puntos porcentuales por debajo. Este gráfico además evidencia otra cosa, ya la había mencionado Héctor en su presentación, que es un poco este punto de quiebre, ¿no? Es decir, los últimos 3 años se empieza a notar claramente un distanciamiento respecto de la trayectoria que teníamos de acercarnos hacia las metas que en cierto sentido parecían un objetivo de todos modos bastante ambicioso, pero la intención era acercarnos lo más posible a ese nivel. Y aquí voy a retomar otro punto que se ha venido mencionando, que lo mencionó Daniel, lo mencionó Héctor, también lo retomó rápidamente Israel, que es el tema de variabilidad. Si nos vamos si vemos en la siguiente lámina, porque solemos hablar de variabilidad y la variabilidad tiene adjetivos, es decir, hay variabilidades de corto plazo, de mediano plazo, de largo plazo. Si comparamos lo que ha pasado con la generación de energía eólica y solar, es decir, comparamos estas dos tecnologías que se les suele etiquetar de intermitentes, el término correcto es variables, instantáneas, digamos. Entonces, si comparamos esta variabilidad instantánea con la variabilidad interanual o con la variabilidad estacional, que por ejemplo tiene otra tecnología limpia, de la cual depende muchísimo la matriz energética de México, que es la hidroeléctrica, y comparamos la generación de los últimos 5 años, las tecnologías eólicas y solares han sumado más energía que toda la energía que ha sumado la energía hidroeléctrica. Es decir, entre 2019 y 2023, la tecnología eólica y solar aportaron 172 terawatt-hora, sumando todos esos 5 años, contra 141 terawatt-hora que sumó la energía hidroeléctrica. Entonces, es algo interesante porque, insisto, hablamos de patrones de variabilidad. De hecho, es interesante ver cómo esa caída de aproximadamente el 42% de la energía hidroeléctrica, ¿no?, es parte de lo que explica también la caída en la aportación total de energía limpia en el año pasado. Es decir, ningún país, el caso de gas natural es también un buen ejemplo, ningún país puede depender de una sola tecnología, de un solo combustible, porque todas, incluyendo las tecnologías térmicas, también son variables cuando no tienen acceso al combustible, ¿no? En la siguiente, lo que les quiero mostrar es cómo está la foto de capacidad instalada solar en México, y por eso es importante tener un poco la dimensión. Estamos hablando de 90,000 megawatts de capacidad instalada total, y bueno, de esos 90,000, 7,644 son de tecnología solar a gran escala. Cuando hablamos de gran escala en México es una división un poco arbitraria, porque simplemente aquí la clasificación tiene que ver con un artículo de la Ley de la Industria Eléctrica que dice que toda la generación, digamos, debajo de 0.5 megawatts se clasifica como generación exenta, digamos, son pequeñas centrales, y luego de ahí podemos considerar las que se interconectan en un circuito de distribución que se clasifican como generación distribuida. La verdad es que las otras figuras prácticamente
La verdad, incluso es difícil cuantificarlas porque no hay total certeza de cuántas centrales hay en ese modelo, es decir, muy pequeñas centrales interconectadas en alta tensión. Entonces, lo interesante de ver estos dos mapas, uno es en toda la República tenemos generación distribuida, en toda la República, y esos 3.339 megawatts son la representación, es la suma de proyectos que miden menos de medio mega. Súper pequeños. De hecho, si lo vemos en realidad en el promedio los que más aportan en términos de la capacidad agregada son proyectos de aproximadamente 10 kilowatts, o sea, chiquititos, ¿no? Y del otro lado, si nos vamos en la generación a gran escala, los 7.644, del lado izquierdo, gracias Pedro, del lado izquierdo en realidad, donde más se concentra la capacidad es en centrales de más de 100 megawatts. Entonces vean cómo tenemos esta disparidad que al final de cuentas hace muy interesante el análisis, porque del lado de la gran escala, sobre todo el principal reto que se está enfrentando es que sigue creciendo la capacidad instalada, no solo de solar, también de ciclos combinados, ya mucho menos, pero también se sigue agregando capacidad eólica, y no ha cambiado sustancialmente la capacidad de transmisión, es decir, la capacidad de conectar estos grandes recursos variables, normalmente alejados de los centros de consumo, con los principales centros de consumo. Y ahora sí, Pedro, si vemos precisamente la evolución, pues aquí pueden ver los dos gráficos, ¿no? La parte la parte amarilla, digamos, es la capacidad en gran escala, la otra es la capacidad en generación distribuida, que si bien ambas van creciendo, si ven por ejemplo ahí en el cuadro gris del lado izquierdo, la esquina casi superior izquierda dice gran escala 2018-23, y pueden ver que el valor promedio de adiciones en ese periodo es más o menos 1200 megas, poquito más, megawatts por año. Pero el valor máximo de adiciones se alcanzó hace 5 años, es decir, las máximas adiciones en gran escala se dieron en 2019, mientras que las máximas adiciones en generación distribuida apenas se dieron el año pasado. Eso es un poco una muestra de la aceleración o de la tasa de crecimiento que está registrando cada uno de estos segmentos, porque es probable que al ritmo que está registrando la generación distribuida, a pesar de este tamaño tan pequeño que les comento de proyecto, pero con la enorme ventaja, como describió Daniel, para las otras tecnologías solares, que la ventaja que es generar en sitio y tener ahorros pues, en el muy corto plazo, con inversiones modestas. Lo que es cierto es que este segmento podría empezar a crecer a un ritmo de 1000 megawatts, estar adicionando 1000 megawatts anuales dentro de 2 o 3 años. O sea, fácilmente podríamos llegar a esos niveles. Y ahora sí, para empezar a cerrar, esto es, digamos, lo último que se incluyó en el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional, la proyección 2024-2038, porque el otro elemento, precisamente dada la variabilidad de estas tecnologías, es incorporar las tecnologías renovables en conjunto con sistemas de almacenamiento de energía, fundamentalmente baterías, ¿no? Entonces, hay una estimación del Centro Nacional de Control de Energía de que en los siguientes 15 años se podrían agregar algo así como 13 gigawatts de potencia en sistemas de almacenamiento, cuya principal función, como lo prevé el SENACE, es tratar de desplazar grandes bloques de energía, es decir, mover esos excedentes de energía de lo que se conoce, por ejemplo, en el caso solar, como de las horas solares. Ya ven que la generación solar es más o menos como una parábola, es como tiene una, si se acuerdan del Principito, es como el sombrero, ¿no? Entonces es como en el centro del día tienen ahí una gran generación, ese excedente de generación es el que el operador quisiera mover hacia las horas de mayor demanda para poder precisamente mantener la confiabilidad. Y bueno, hacia adelante, la siguiente por favor, hacia adelante, sin duda, todos los escenarios indican que seguirá creciendo la capacidad solar, justo porque si lo conectamos con la primera lámina, todavía hay un enorme campo de descarbonización que requiere reducirse en el caso de la matriz de electricidad para reducir las emisiones del sector, ¿no? ¿Cómo va a crecer? ¿A qué velocidad va a crecer? ¿Cuál va a ser la agenda? Sin duda que está por definirse. Es decir, México en los últimos años, no solo en noviembre de 2022 en Egipto en la COP27, sino en diciembre de 2023 en la COP28 en Dubái, ha venido incrementando sus compromisos internacionales de reducción de emisiones, ¿no? Primero en Egipto, en la COP27, se habló de crecer de
teníamos una meta de reducción de emisiones a 2030 de 22%, creció a 35%. El año pasado México se sumó al compromiso global de triplicar la capacidad renovable hacia 2030. Y bueno, lo que todavía no tenemos es eso traducido en metas específicas, es decir, eso cómo lo traducimos a metas de generación limpia y parámetros y mecanismos totalmente ejecutables. Como mencionaba antes, el otro gran pendiente es hay que invertir en la red nacional de transmisión en el muy corto plazo, y mientras eso no suceda, lo que será necesario es desplegar todos los posibles modelos para, por ejemplo, no solamente utilizar generación distribuida, que como les describía son modelos muy pequeños, sino seguramente analizar otros mecanismos como el abasto aislado, que es la generación ubicada junto a los centros de consumo. Y bueno, ya lo mencionábamos también anteriormente, utilizar el almacenamiento como un habilitador para poder crecer la incorporación de este tipo de tecnologías. Y hasta ahí, porque yo me pasé. Muchas gracias. Por hacerte una señal. Que me decías que ibas a venir. Muchísimas gracias, Nelson. Para terminar esta sección, a mí me gustaría solo que nos platicaras un poquito, ¿no? O sea, empezamos con el sector eléctrico desde la parte eólica, ahora terminamos con la solar, y pongo sobre la mesa la similar pregunta que le hice a Héctor, ¿no? O sea, para el 2060, 145 gigas de renovables, hoy estamos más o menos 14, ¿no? Entre eólica solar, 360 gigas de renovables para hidrógeno verde, 64 gigas para generación distribuida. En distribuida estamos en 3.3. Así es. ¿Cómo lo logramos? La industria solar puede hacer frente a ese ritmo de penetración tan necesario, y cómo lo logramos. Yo creo que lo que nos ha quedado claro en los últimos años y lo que está quedando claro a nivel mundial es que necesitas todas las tecnologías, necesitas todos los modelos, necesitas todos los actores, ¿no? Nosotros solemos utilizar una frase que es la transición es de todos, es decir, es tan grande el reto, es tan descomunal la necesidad, como decía Daniel, de reinventar muchos modelos, ¿no? Modelos que se pensaron para un tipo de solución o de un tipo de combustible, que lo tienes literalmente que desarmar y volver a armar. Entonces, ¿qué necesitamos? Una enorme cantidad de habilitadores, ¿no? Los sistemas que incorporan una gran cantidad de energía renovable variable, es cierto que casi lo primero que se cree es, ok, necesitamos que esas tecnologías se hagan cargo de su variabilidad. Bueno, lo cierto es que los sistemas eléctricos lidian con la variabilidad todo el tiempo, ¿no? No solo la que proviene de la generación, sino la que proviene de la demanda. Entonces, lo que en realidad el antídoto para la variabilidad es la flexibilidad operativa. Y la flexibilidad operativa no solo proviene de los sistemas de almacenamiento. Los sistemas de almacenamiento es una de N soluciones, ¿no? Hay que crecer la red, hay que generar los incentivos para que los propios consumidores sepan cuándo consumir o cuándo poder aportar a la red. Es decir, tenemos que hacer uso de que estas tecnologías que permiten la descentralización de los recursos puedan robustecer al sistema en todos sus niveles, desde la parte centralizada, que insisto son estas enormes centrales ubicadas en puntos muy distantes de los centros de consumo, pero también con redundancia local, ¿no? Lo que hemos visto en las últimas semanas, el reto al que se está enfrentando el Centro Nacional de Control de Energía con el crecimiento de demanda, es un poco una evidencia de lo que nos puede esperar respecto del cambio climático, ¿no? Es demandas impredecibles, crecimientos de más de 2 dígitos, que eso sucedió también el año pasado. En junio del año pasado también tuvimos un crecimiento de demanda instantánea increíblemente alto, al comparar la tercera semana de junio del 2022 con la tercera semana de junio del 2023. Lo que nos enfrentamos esta vez, que fue la segunda semana de mayo, es la segunda semana de mayo comparado con la segunda semana de mayo del 24 contra la segunda semana de mayo del 23, y eso lo que le impone al operador es un enorme reto de disponibilidad de los recursos, ¿no? Entonces, por eso insisto, creo que hay mucho que reinventar. No hay un solo sector que pueda ser a quien incluso como país le apostemos a que sea el que se encargue de descarbonizar. Tienen que participar muchos sectores, tienen que participar muchas tecnologías, y me parece que, insisto, tendremos que seguir con la mente en el sentido de que muchos actores, no solo los generadores, muchos actores tienen que contribuir a este rediseño de los sistemas energéticos.
Muchísimas gracias, Nelson. Con eso terminamos la primera sección. Hola, ¿qué tal? La pregunta es abierta. ¿Hay incentivos para que pues, empresarios o que tienen tierras donde se puedan instalar granjas de paneles, inviertan como en generación de energía y que se la puedan vender a CFE o que tengan un negocio por ahí, no sé, de alguna forma que sea atractivo para ellos hacer inversiones? ¿Quién quiere? Sí, yo le iba a poner. No, pero vamos te la contesto rápidamente y luego le paso la voz justo a Héctor y a Nelson, que también es muy fuerte. Justo en ICM, y aquí el anuncio, siempre se hace un anuncio institucional, estamos trabajando justo en un proyecto que se llama Ejido Solar. Yo y Ejido Solar estamos trabajando de la mano con el gobierno de Sonora, ¿no? Pero también ya otros estados como Guanajuato, también Jalisco, etcétera, en donde se han diseñado esta nueva gobernanza. Y justo lo que se busca es empecemos desde una perspectiva de justicia social y de transición energética justa, cómo podemos ir cambiando el modelo de generación en nuestro país, ¿no? Y yo coincido con Nelson que nos decía, no hay una solución, es el conjunto de soluciones. Entonces, en ese conjunto de soluciones hay oportunidad para que las comunidades vayamos alejándonos un poco del modelo, o que no todos, más bien, los modelos de generación sean en donde se renta la tierra a esas comunidades, sino que esas comunidades pueden ser dueñas de los activos y con esos activos generar electricidad, y una de dos, para autoconsumo o, como tú bien describiste, para vender esa electricidad al sistema eléctrico y recibir un pago. Y ese pago, pues de manera, en una gobernanza, ¿no? Se decide la comunidad dónde se invierte. Entonces, lo que estamos viendo, por ejemplo, en los ejidos, empezamos por tierras ejidales porque tienen un área común, es para poder detonarlos, pues se necesita formar un vehículo, ¿no? Es un vehículo de propósito específico. ¿Dónde están los retos? Uno, la bancabilidad de estas comunidades. Dos, el poder hacer frente a las inversiones de costo de capital. Y entonces puedes crear vehículos de propósito específico. ¿A qué me refiero? Un vehículo legal, ¿no? O sea, literal, en donde un gobierno estatal, un gobierno municipal, en su caso un privado, pueden entrar y entonces la comunidad pone el costo del terreno, ¿no? O sea, el área común del terreno, y los demás hacen frente a ciertas inversiones. Entonces, cuando los retornos de la inversión se van pagando, dichos inversionistas salen, ¿no? O sea, porque justo desde esta perspectiva de nueva gobernanza es el objetivo que el beneficio vaya directo a esa comunidad. Entonces van saliendo estos accionistas y al final de un periodo, cuando llegue el retorno, pues entonces se quedan esos flujos solo para la comunidad misma. Pero ejemplos como este, pues ya también hay varios, ahí en nuestra página, y con gusto te podemos pasar más información. No quiero alargar más porque el día de hoy yo soy moderadora, así que entro adelante y lo aviso. El modelo eólico, y creo que el solar, que es a largo plazo, como estamos 25 o 30 años, es un modelo de renta, un modelo financiero de renta. Generalmente no se compran los terrenos. Tuvimos hace mucho tiempo un ejemplo, donde la comunidad ejidal dijo, bueno, ok, yo le entro al proyecto, ¿no? Y pongo como aportación de capital el terreno, ¿no? El valor del terreno era como el 3% de la inversión total, ¿sí? Pero a la hora de plantear el tema, esos ejidatarios dijo, no, yo quiero el 50% de las utilidades. Entonces fue muy difícil decir, tu capital es el 3 y quieres el 50%. No se puede. Entonces no queremos, no, por menos nosotros, ¿no? Entonces estaba complicado. Estoy contando hace 15 años de todo más, ¿no? Entonces yo creo que ha cambiado la mentalidad y pudiera, ojalá que funcione algo de eso. No, yo me parece que ya lo explicaron perfecto. Creo que la pregunta fue si había incentivos, digamos. Pues no, en realidad, o sea, como tal, incentivos
¿no? Creo que, pero por eso decía Luisa que lo contestaste perfecto, que más bien el modelo que ustedes están planteando es cómo se pueden generar esas señales que sin ser un incentivo desde el lado del gobierno puedan perfectamente, digamos que puedan impulsar a que más comunidades se interesen. Sí. Y justo hablando de incentivos, me voy a la generación distribuida, ahí sí hay incentivos. Si hoy una empresa quiere instalar paneles fotovoltaicos o sistemas de calentamiento solar, puede acceder a deducir y depreciar la inversión al 100% en depreciación acelerada del primer año. Es decir, tienen el incentivo de generación distribuida de poder deducir y depreciar de impuestos la inversión. Esto es un tema fiscal, pero básicamente representa que una tercera parte de la inversión te la puedes ahorrar. Y ese es un incentivo que existe en el corredor solar. Correcto, no, totalmente de acuerdo, solo que aquí un poco... Él habló de... exacto, de incentivos, solo habría que pensar que en el caso de la generación distribuida lo primero que tienes es el consumo, ¿no? O sea, tienes a alguien que consume energía y es entonces que decides instalar al lado un recurso de generación. No, yo hablaba hablando de generación. Correcto. Listo, gracias. Teníamos otra pregunta, que no vi la mano por ahí. Aquí está, súper, gracias. Gracias. Primero que nada, pues muchas gracias por sus presentaciones. Tengo una duda respecto justamente a la publicación de proyección del año, bueno, del 24-38 de la semana pasada. ¿Cuál es su perspectiva de este cambio sustancial de eólico de solar a eólico? En largo plazo están poniendo más de 20.000 megawatts, siendo que el año pasado habían publicado para solar 15.000 y ahora están reduciendo la mitad. Esa es una. Y la otra pregunta es respecto a proyectos tanto de generación distribuida como solares y eólicos. ¿Cuál ha sido, desde su perspectiva, la participación en el tema, por ejemplo, de certificados de energía renovable o I-RECs en México? La primera es un poco difícil de responder, es decir, ¿cuál es el supuesto? Porque tanto en el proceso en 2023 como en 2024 lo que se dice es que en los primeros 4 años se utilizan aquellos proyectos que tienen contrato de interconexión. Entonces, pues, si tú utilizas, en teoría, si utilizas la misma base, porque, digo, no está tan claro, insisto, de cómo es que podrías simplemente por moverte un año, porque el año pasado el corto plazo o los proyectos firmes eran 2023-2026. Este año es 2024-2027, ¿no? Y efectivamente tiene una diferencia muy significativa, muy significativa, no solo en ese pequeño plazo, sino para los 15 años. Me parece, y esa sí es absolutamente una hipótesis, me parece que la hipótesis que explica eso, que eso viene también desde el año pasado, es precisamente el uso que se piensa dar para los sistemas de almacenamiento. Entonces, eso y el crecimiento de la generación distribuida. O sea, el SENACE dice que va a haber efectos importantes del crecimiento, que podría haber efectos muy importantes del crecimiento acelerado de la generación solar, y que por eso lo que se requeriría es mover grandes bloques. Entonces, me parece que un poco lo que están achatando es esa cantidad de energía que necesitarían mover, y eso me parece que es lo que explica por qué, a diferencia del año pasado, no tienes adiciones tan drásticas en los primeros 4 años, ¿no? Es cierto que tampoco el segundo bloque este año tampoco es tan grande como el anterior, ¿no? Pero creo que eso, cuando empiezas a ver año con año cómo están las adiciones de almacenamiento, podría ser una de las explicaciones. Y respecto de, ¿quieres hablar de certificados? Pues muy bien, año con año CENER debe publicar el requerimiento de CELS. Pero hablo de los I-RECs. Bueno, los I-RECs, esos se están comercializando siempre y cuando tu proyecto sea legado del modelo autobasto, ¿no? Eso sí se reactivaron, mejoró un poquito el precio, pero los CELS están en stand-by. Los I-RECs es una empresa miembro de AMP que se dedica precisamente a eso y sí mejoró el precio a nivel mundial de los I-RECs, se están comercializando. ¿Tenemos alguna otra pregunta del público? Sí, a mí me gustaría saber, ya comentaron que
todas las partes tienen que participar para avanzar en la descarbonización. Pero ya tenemos un nuevo gobierno, o vamos a tener un nuevo gobierno, una nueva presidenta. ¿Cuáles considerarían como que las prioridades que debe considerar el nuevo gobierno para avanzar en la descarbonización? Bueno, ¿qué? No, sí, con mucho gusto. Bueno, yo creo que, yo creo que es importante para hablar de una descarbonización que México se ha comprometido a nivel internacional en las COPs y en el Acuerdo de París. Y en términos generales, estableciendo una meta o índices o contribuciones de mitigación. México lo ha establecido y lo ha, está publicado, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, creo que es muy importante avanzar tanto en el cumplimiento de esas metas, de las contribuciones nacionales determinadas y no determinadas, y finalmente también de la Agenda 2030, ¿no? Y en ese sentido creo que es importante incrementar la generación renovable, o sea, es decir, lo que hay de proyectos ya y que tienen incluso permisos, pero que no han podido entrar en operación por diferentes razones, pues creo que es muy importante que entren en operación. Por otro lado, también es importante seguir impulsando el desarrollo de estos proyectos, porque las empresas que vienen a México bajo el famoso nearshoring, pues una de las cosas que primero preguntan es, ¿hay energía? O sea, ¿hay acceso a energía? ¿No? Y después, ¿y esa energía es renovable, es limpia? ¿De dónde viene? ¿No? Entonces, creo que esos son dos puntos, porque no necesariamente en algunas partes no hay energía, digamos, ¿no? Y bueno, recientemente ha habido apagones y tal. Se puede agudizar ahora con el verano y el cambio climático, ¿no? Pero bueno. Entonces sí es importante destrabar por ahí esos puntos. Creo que es parte de lo que el nuevo gobierno, pues bueno, esperamos que impulse. De hecho, en la plataforma de la candidata, y ahora la presidenta electa, ¿no? Claudia Sheinbaum, ahí se establecen pues todos estos puntos. O sea, ellos los establecieron, el impulso a las renovables, digamos, incluso proyectos con hidrógeno están contemplados en la plataforma. Entonces, pues esperamos que pues se cumpla la plataforma, que fue lo que ellos propusieron. Pero con participación de la iniciativa privada también. Sí, bueno, yo creo que es importante y es fundamental la participación de la industria y de la iniciativa privada, sobre todo porque hay diferentes temas que es importante considerar. La transferencia de tecnología. México, aunque quisiéramos, nosotros no tenemos toda la tecnología actualmente. Las inversiones son importantes en ese sentido, entonces también es importante que haya inversión extranjera. Y además, tenemos un tratado de libre comercio, tenemos muchos tratados de libre comercio en realidad, pero digamos, el más importante para México por la cercanía es Estados Unidos y Canadá. Entonces, bajo el tratado de libre comercio hay diferentes compromisos y diferentes planes incluso para poder integrarnos comercialmente, ¿no? Entonces, pues en ese sentido también es importante cumplir pues, lo que nosotros tenemos firmado en el tratado, y en ese sentido pues viene también el tema de las inversiones, y transferencia de tecnología y muchas cosas más, ¿no? Pero pues bueno, yo creo que por ahí es importante cumplirlo, ¿no? ¿Alguien más quiere estar? Tenemos una pregunta más y también tenemos pensé que había tanto más. Pero bueno, una última y yo creo que vamos cerrando el panel, porque varios panelistas tienen que salir corriendo antes de las 12 de la tarde. Rapidísimo, estás hablando de descarbonización, están hablando a un nivel muy macro. Yo represento un poquito a las partes de los desarrolladores, y en el tema de vivienda hay una gran demanda, más bien un impacto muy fuerte. Y no solamente en la vivienda que viene, sino en la vivienda que existe. Hay temas, por ejemplo, como los coches eléctricos, que van a presentar una gran demanda, pero además simultánea a cierta hora a todos los cargadores locales. Y obviamente no hay infraestructura, como le llaman, de baja tensión, de energía para la ciudad, ¿sí? Están haciendo algo ustedes, y me sorprendió también mucho el caso de la climatización,
apenas están ciertas normas para producir el agua caliente con energía solar, pero los sistemas son muy poco legislados. ¿Están haciendo ustedes algo en la Cámara, en la vivienda, con todas estas iniciativas, descarbonizar, o qué tanto impacto tiene la vivienda en la descarbonización de esto? Empiezo yo por la parte mira, en vivienda, en la parte que hablar de la parte térmica del consumo de gas, de hecho, poca gente lo sabe. En México tenemos una norma, la norma ambiental 008 en la Ciudad de México, que desde el 2019 exige la instalación de calentadores solares en toda la nueva vivienda que tenga menos de 4 pisos. De hecho, toda la vivienda que construye hoy el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México incluye calentadores solares, y estos calentadores solares además están normados por una norma oficial mexicana de eficiencia energética, que es la NOM 027, que aplica tanto a programas como el Infonavit, como los de construcción de vivienda con Instituto de Vivienda. Y justo lo que se está buscando, lo que buscó la Ciudad de México, es hacer una norma que permita descarbonizar justo la problemática de las fuentes fijas. Cuando hablamos de la contaminación del Valle de México, además del problema de Tula y demás, les doy un dato, de acuerdo a datos del INEGI, hay 2.5 millones de boilers en esta ciudad, que todas las mañanas, de boilers de gas. Y que algunos son de depósito. Que además de todo, seguramente nadie los verificó, tienen más de 10 años de vida. De hecho, yo siempre pregunto que miren el boiler de su casa, el calentador de gas, y vean la flama, y todo el mundo dice, se ve amarilla, pues no, debería ser azul. O sea, es decir, está mal carburada. Y hay una enorme contaminación. De hecho, esta es una norma de la Secretaría del Medio Ambiente. Hacia dónde va el tema, y me parece es que mucho el tema de vivienda no irá ligado tanto hacia regular tecnologías, sino hacia regular la vivienda. Por ejemplo, si el país empieza a entrar hacia certificaciones como EDGE, por ejemplo, que ya han permeado mucho y que en México están entrando muy fuerte en el sector vivienda y han permeado en otros países, cuando te obligan a una certificación de ese tipo, entonces te van a medir todas las emisiones de la vivienda, la eléctrica, la térmica, el consumo de agua, el envolvente, todo lo que tiene que ver con este consumo, porque recordar que el consumo no solo es cuánta electricidad consumo y cuánta gas consumo, sino por qué consumo esto, ¿no? La problemática del aire acondicionado en este país es tremenda, ¿no? Las viviendas se construyen sin un buen envolvente y pues requieres una carga térmica enorme para poder hacerlo, ¿no? Entonces, a mí me parece que poco a poco en vivienda, más que políticas públicas per se, el mismo mercado lo va a llevar hacia allá. Por ejemplo, los desarrolladores que ya entraron en EDGE se están dando cuenta que acceden a fondos internacionales más baratos, que tienen créditos puente mucho mejores, simplemente cumpliendo con una certificación que de la mano te va a llevar a utilizar todas las tecnologías o todos los métodos constructivos correspondientes, ¿no? Gracias. Pues listo. O sea, creo que cerraría solo complementando, creo que lo mencionó Nelson en su presentación. También falta mucho la parte de señales del mercado, involucrar al usuario en las señales del mercado, ¿no? Hoy en día tenemos un subsidio eléctrico que entonces no permite que el usuario se dé cuenta del horario, ¿no? O sea, cuánto cuesta esa electricidad real, y dos, en qué momentos del día. Entonces, que eso permita cambiar los patrones de consumo del usuario final, y entonces también en un escenario de descarbonización es una tarea de todas y todos, ¿no? Y con eso casi terminamos el panel, y en ese sentido también es las políticas, el sector privado, el sector público, pero también los usuarios. Y ahí también necesitamos trabajar en ese cambio de comportamiento que también permita involucrar al usuario, y pues bueno, también la carga del vehículo eléctrico es exactamente lo mismo. Ahí se necesitaría una tarifa, ¿no? El personal de vehículo eléctrico específica, ¿no? Y la coincidencia es el problema. Exacto, y entonces creo que podríamos detonar una gran plática alrededor, pero lo que pudimos ver ahí es alternativas de descarbonización existen. No hace algunos años, o al menos yo soy joven, pero cuando inicié en este mundo, todavía decíamos no logran la parte de costo-efectividad, ¿no? Todavía son muy caras. Hoy ya no estamos ahí, hay alternativas que podemos implementar ya, y la descarbonización puede lograrse si nos coordinamos, no tomamos de verdad. Sí. Hay una pregunta que sale de quizá todas las participaciones en estos 2 días, y se las haría de esta manera. ¿En qué manera le afecta a las industrias de ustedes que no exista un reglamento de la Ley de Infraestructura de la Calidad? No sé si entiendo la pregunta. No existe un reglamento de una ley que se expide desde hace 2 años que determina la forma en la que se expiden reglas técnicas, ni las voluntarias y las obligatorias.
¿En qué medida le afecta al desarrollo de la industria que esté eso parado? Voy a empezar yo. Me parece que es un punto muy importante. Tú no puedes normar, certificar un producto, no lo puedes comparar correctamente con el otro, pero además de todos tienes el riesgo de que entre al país una serie de tecnologías y productos que no necesariamente tienen la mejor calidad. Y hablando de energías renovables, si se fijan lo que hemos hablado todos, uno de los temas bien importantes es la durabilidad de la tecnología. Es decir, si yo no logro que un panel fotovoltaico o que un generador eólico o que un calentador solar me dure más de 10, 15 o 20 años, pues probablemente no voy a lograr ni el retorno de inversión ni siquiera descarbonizar lo que estoy logrando, ¿no? Entonces, creo que afecta en gran medida. De hecho, en México, y no solo en estos sectores, me parece que hemos adolecido en muchos de los sectores que primero generamos el mercado y luego lo queremos normar. Entonces, cuando ya existe el mercado, normar el mercado es complicadísimo, ¿no? Es decir, las malas prácticas se van y lo único que nos importa es el precio por watt, ¿no? Y ya ni siquiera la calidad del producto, la durabilidad del producto, o ni siquiera un análisis más a fondo como el costo nivelado de energía, que ahí sí está la vida útil metida, ¿no? Entonces, a mí me parece que afecta y que es un tema que tendría que preocuparnos, ¿no? A lo mejor, y desde el punto de vista industrial, al tema normativo se le tiene miedo y hay un malentendimiento desde el punto de vista de gente que dice es que las normas encarecen los productos. Pues para mí me parece que es totalmente lo contrario, ¿no? O sea, el normar un producto lo que te permite es proteger al usuario final, pero además de todo blindar el mercado de que no haya productos que no puedan de entrada ni siquiera garantizarse en su rendimiento, su eficiencia energética o su calidad. Si me permites, yo contestando la pregunta, creo que la ausencia de calidad, es más, me iré un poquito antes, la ausencia de normas complica la comparabilidad, ¿no? En el caso, por ejemplo, creo que donde más afecta en el caso solar es en la generación distribuida, ¿no? Es muy difícil, ponía claramente el ejemplo de Luisa, de prácticamente todos los usuarios residenciales reciben subsidio, ¿no? Entonces no hay incentivos, salvo que uno esté muy comprometido con tratar de descarbonizar, no hay demasiados incentivos para invertir en instalar unos paneles fotovoltaicos, pero si uno lo hiciera, yo les aseguro que si aquí yo les pregunto a ustedes a quién contratarían, o sea, no existe, es más, incluso cuando ustedes emprendieran esa ruta, ¿no? De tratar de definir quién, después no se podrían explicar las diferencias de precio. Y eso es precisamente porque no estás comparando lo mismo, ¿no? Estás comparando en algunos casos equipos que cumplen con una serie de estándares muy superiores ni siquiera a las normas ni de aquí ni de otros países y que van mucho más allá con las mejores prácticas. Entonces, insisto, ¿cuál es el principal riesgo? Que en el mediano y largo plazo se compromete el crecimiento sustentable de las industrias y especialmente se puede comprometer a los usuarios, ¿no? Es decir, el usuario es quien al final de cuentas está en el centro. Estas tecnologías son seguras, pero al final de cuentas cuando, por ejemplo, alguien instala un panel fotovoltaico en su vivienda o en una industria, pues es un generador, ¿sí? O sea, es una central. Y un poco a veces la broma que solemos hacer es: ¿a poco seríamos igual de despreocupados si instaláramos un reactor nuclear en nuestro patio? Pues no. Y es cierto, la tecnología es muchísimo menos arriesgada que eso, pero es un poco como para sensibilizar que son decisiones muy sensibles y que es muy importante orientar a los usuarios, protegerlos en términos de seguridad, pero también ayudarles a que, y lo decía muy bien Daniel, ayudarles a que hay ciertas normas que además se tienen que seguir revisando, de fallas que van sucediendo. Esto le ha pasado, por ejemplo, incluso al operador de California, ahora que se empezaron a incorporar masivamente baterías. El propio operador de California descubrió que había parámetros de programación de las baterías, y estoy hablando de gigantes, o sea, un despliegue descomunal de estos equipos, que había ciertos parámetros que se disparaban bajo ciertas condiciones específicas. Entonces, incluso en esos mercados se sigue aprendiendo y se sigue evolucionando. Insisto, me parece que la ausencia sobre todo afecta a los usuarios y compromete el desarrollo a mediano plazo. Pues ahora sí, creo que podemos ir dando por terminado este panel. Bravo.